Bueno, continuamos con resiliencia. En esta parte vamos a hablar un poquito de cuáles son las condiciones que permiten la resiliencia. Una de las primeras condiciones es la seguridad que se le da al niño. Esta seguridad de poder confiar en el mundo externo, pero a su vez una seguridad en el mundo interno. Esta seguridad es lo que aprendimos, lo que traemos como natural, innato, más lo que aprendimos y lo que nos enseñaron. Recuerden que siempre puede surgir la diferencia entre lo que nos enseñaron y lo que aprendimos, porque lo que aprendimos es cómo nosotros percibimos eso, cómo lo introyectamos, entonces ahí puede surgir una diferencia. Otra cuestión tiene que ver con el poder recuperarse de las situaciones. Y esto también habla de cómo se recuperaba el entorno. Si en nuestra familia o en el colegio, en nuestras primeras sociedades, cada vez que surgía algún conflicto, alguna situación angustiosa, algo que era inesperado, se tardaba, se dramatizaba, se ocultaba. Esto también es lo que nosotros aprendemos. Entonces, y como habíamos dicho antes, tenemos que tener en cuenta cuál es la recuperación en el contexto en el que vivimos, pero a su vez tener la independencia de poder separarnos de este contexto y poder resolver de una manera distinta. Las primeras relaciones, qué tipo de relaciones hemos tenido con nuestros padres, qué tipo de relaciones hemos tenido con nuestros hermanos, con nuestros compañeros, cómo resolvíamos también los conflictos en ese lugar. Y después la cultura de la sociedad, porque a su vez las cosas que nos enseñan nuestros padres también están marcadas por lo que dice la cultura o la sociedad en la que vivimos. No todas las sociedades manejan los mismos valores, no todas tienen las mismas reglas y normas. Entonces esto también hay que tenerlo en cuenta. Cuando hablamos de estas 4 cualidades, que son condiciones que se dan para que permiten la resiliencia, podemos pensar, por ejemplo, en el caso de Viktor Frankl, que fue uno de los primeros que hablaba de la resiliencia, ya en el 1900 y pico. Él había pasado por 3 campos de concentración, pero había sido un niño muy, muy curioso. Le interesaba mucho esto de leer, de aprender. De hecho, a los 19 años ya estaba estudiando neurología. Él se recibe de neurólogo, después tiene un intercambio de cartas con Freud y ahí se empieza a adentrar en todo lo que tiene que ver con la psicología. Se hace como amigo, pongámosle, de Freud y de Adler. Y los dos hablan de un psicoanálisis. Freud habla de un psicoanálisis profundo y Adler habla de un psicoanálisis individual. Lo que hace Viktor Frankl es empezarse a dar cuenta, empieza a tomar registro, que había algo que quedaba por fuera de esto, que tenía que ver con la voluntad y el espíritu, en ambas teorías. Entonces empieza a investigar sobre eso. En este proceso es llevado a un campo de concentración, él y toda su familia, y él sobrevivió al campo de concentración después de 3 años. Y ahí termina de desarrollar lo que fue su mayor teoría, que tiene que ver
con este libro que es muy conocido, no sé si lo habrán leído, que tiene que ver con el hombre en búsqueda de sentido. Y él desarrolla esta capacidad de resiliencia, no solamente con sus compañeros, con los que había estado prisionero, sino también con él mismo. Él esto lo vive en primera persona. Y él decía que las personas tenemos algo que nadie nos puede quitar. Pase lo que pase, estemos presos, estemos como estemos, hay algo que nadie nos puede quitar. Es la libertad de mis pensamientos. Y él se basó en esto para poder sobrevivir a estos campos de concentración. Él buscaba estrategias nuevas para poder sobrevivir al campo de concentración. Y, por ejemplo, en el texto habla de que hay fuentes que son interactivas en la resiliencia, que tienen que ver con el yo tengo, el yo soy, el yo estoy y el yo puedo. El yo tengo tiene que ver con todo lo que tengo. Y esto es lo que a Víctor Frank le fue fundamental en el momento de estar prisionero. ¿Por qué? Porque él pensaba en su esposa todo el tiempo, en lo bella que era, en las ganas que tenía de volver a verla, en cómo estaría pasando ella, su encierro, si estaba, si no estaba, porque él no sabía si sus padres, su esposa, sus hermanos estaban vivos. Entonces él se basaba en esto, en el yo tengo. Y él pensaba, yo afuera tengo una esposa que me está esperando, una madre, un padre. Después dice lo que yo soy. Y él se pensaba, yo no puedo ser esto en lo que me convirtieron. Tiene que ver con que soy una persona que no se asea, que soy una persona que ha perdido demasiado peso, que se me cae el pelo, me veo en el espejo y no me reconozco. Sino él pensaba en cuáles eran sus cualidades. Soy una persona fuerte, soy una persona buena, soy una persona compañera que intenta salir adelante. Se basaba en la parte positiva de su vida. Su perspectiva estaba puesta en todo lo que era, más allá de la situación en la que estaba. Otra de las cosas dice el yo estoy. Entonces, y ahí hay que pensar en todas las cosas a las que uno está dispuesto. Yo estoy dispuesto a cambiar, estoy dispuesto a tolerar, estoy dispuesto a perdonar, estoy dispuesto a crecer, estoy dispuesto a pensarme, a dialogar conmigo mismo. Y es lo que él hacía, él estaba dispuesto a salir vivo de ese campo de concentración y por eso otra de las cosas que lo mantenía vivo en ese lugar tenían que ver con un manuscrito que él estaba escribiendo, que fue lo que después conocemos como El hombre en búsqueda de sentido y su teoría. Y otra cosa es, que también es una fuente interactiva, es el yo puedo. En el yo puedo son todas nuestras capacidades que tienen que ver con la realidad. Entonces ahí es donde nosotros nos fijamos metas, pero no metas que sean inalcanzables. Nos fijamos metas que son pequeñas y a medida que las vamos cumpliendo, vamos por metas un poco más, metas un poco más ambiciosas. Pero siempre basándonos en la realidad. Yo no puedo proponerme hacer cosas que sé que no voy a lograr. Por lo menos no voy a lograr ahora. Entonces, si yo me propongo hoy en día terminar una carrera en 2 años universitaria, hoy no las voy a poder lograr. Entonces, bueno, me propongo una meta más pequeña. Me propongo aprobar 3, 4 materias por año. Si yo puedo, el año siguiente voy a decir, bueno, este año me propongo, en vez de 4, me propongo rendir 6. Y así sucesivamente. Ahora, si yo me propusiera rendir una carrera en 2 años, es algo que no voy a poder lograr. Tal vez porque me falta tiempo, tal vez porque me falta de estar mucho con el tema,
esto de capaz hace mucho que no estudio, entonces el poder adaptarme rápidamente. Entonces, por eso él decía que las metas hay que ponérselas a corto plazo e ir subiendo la complejidad de eso. Me parece que en esto de la resiliencia también lo que él veía era una oportunidad. Él veía una oportunidad en esta situación desastrosa, triste, angustiante, aberrante. Él veía la oportunidad de poder contar la historia en primera persona. Él veía la oportunidad de poder ir haciendo sus anotaciones de acuerdo a lo que iba sintiendo. Entonces su teoría está basada en su propia experiencia. Él encontró la posibilidad de estar conectado con su esposa, aunque no la veía, sin saber si estaba viva o no. Encontró la posibilidad de hacer amigos en un lugar, siendo consciente de que tal vez no se hubiera conectado con esas personas, a no ser de que esté obligado, como en ese caso. Encontró la posibilidad de poder elegir a dónde ir con su mente, qué lugares lo resguardaban. Encontró la posibilidad de elegir cuánto y cómo comer, porque ahí en los campos de concentración escaseaba mucho la comida. Entonces él lo que hacía era, bueno, este pedazo de pan que yo tengo ahora, lo como ahora, lo reparto en 5 o 6 pedazos y lo como durante el día. Cambio este pedazo de pan por una taza más de sopa caliente. Y estas cosas a él le permitían poder seguir eligiendo, poder ver otras posibilidades. Y otra de las cosas que le permitió toda esta experiencia, y él en eso es muy resiliente, es no tener rencor para quienes lo apresaron, ni para con los guardias, ni para quienes los cuidaban, que eran presos, que se les daba esa tarea y eran muchísimo más violentos tal vez que los mismos militares de la época. Él dice que ellos no podían hacer otra cosa, no sabían hacer otra cosa. Y es eso también de poder tener otra perspectiva y ver al hombre en su totalidad. Ver al hombre con todas sus oportunidades, toda su construcción, y no solo con lo que hace en este momento, sino, bueno, lo que hace en este momento tal vez tiene que ver con el no poder hacer en momentos anteriores, el no haber tenido la oportunidad, el que no lo hayan enseñado, el no haber aprendido, las deficiencias que tienen que ver con la alimentación, el amor, el cuidado. Entonces él veía a esas personas que lo atacaban y lo lastimaban o lastimaban a sus compañeros como personas que no lo hacían a propósito, sino porque era lo que habían adquirido.